Detrás del tango apasionado, el fútbol vibrante y los paisajes sobrecogedores, hay una Argentina que pocos turistas conocen. Un país donde la economía está al borde del colapso, la pobreza crece a pasos agigantados y la política es como un campo de minas. Una decisión equivocada y ¡boom!, todo explota. Mientras unos brindan con buen vino en Mendoza, otros en Buenos Aires apenas pueden llevar comida a la mesa. Viven en barrios marginales donde las aguas residuales corren a cielo abierto y la violencia dicta las normas. En algunas de estas zonas, el sonido de los disparos es tan común como el tráfico en el centro de la capital. Las facciones luchan por el territorio, la policía se enfrenta y en medio de todo, los residentes intentan sobrevivir en un entorno donde la ley se impone a menudo a través del miedo. Hoy en Bello Mundo nos adentramos en la realidad que no muestran las guías de viaje. ¿Quieres saber hasta dónde llega esta crisis? Pues acompáñenos. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Argentina tiene una extensión territorial impresionante y es el segundo país más grande de Sudamérica por detrás de Brasil. En términos mundiales, se encuentra entre los 10 más grandes del planeta. La geografía es extremadamente diversa. En el norte, en regiones como Salta y Jujuy, encontrará montañas coloridas y un clima más seco, mientras, en el sur, se encuentra la famosa y gélida Patagonia, llena de glaciares monumentales, desiertos fríos y fiordos que bien podrían haber salido del decorado de una película de fantasía. Por no hablar de Tierra del Fuego, donde el país comparte frontera marítima con Chile y está cerca de las gélidas aguas de la Antártida. La región central de Argentina, conocida como La Pampa, es donde se concentran las grandes explotaciones ganaderas y cerealistas. De aquí procede gran parte de su fama de carne inigualable, responsable de tantas deliciosas barbacoas o asados. Y por supuesto, no hay que olvidar la cosmopolita Buenos Aires, una metrópolis a orillas del Río de la Plata, donde modernos rascacielos, amplias avenidas y barrios históricos inspiran a cualquier amante de la arquitectura. Es un lugar que parece tenerlo todo, un clima variado, un paisaje exuberante y un gran potencial agrícola. Sin embargo, como ocurre en muchos países, la grandeza geográfica no refleja necesariamente el bienestar social de una población que en su mayoría se enfrenta al abandono y la pobreza extrema. Número 2. Historia. La historia de Argentina está llena de altibajos, y no es exagerado decir que hubo épocas en las que el país estuvo entre las potencias mundiales. Todo empezó en la época colonial, cuando la región se convirtió en un punto estratégico para el Imperio español. En el siglo XIX, la lucha por la independencia estuvo marcada por intensas batallas y figuras históricas como José de San Martín, que ayudaron a consolidar la soberanía del país. Con la libertad conquistada, Argentina entró en una era de crecimiento acelerado. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país vivió su apogeo económico. La producción agrícola se disparó, las exportaciones de carne y cereales transformaron Buenos Aires en uno de los principales centros financieros de la época, y la ciudad se ganó el sobrenombre del París de Sudamérica por su elegante arquitectura y estilo europeo. Pero como todo lo que sube rápidamente, la caída también fue fuerte. El siglo XX trajo consigo una secuencia de crisis políticas y económicas, así como la alternancia entre gobiernos democráticos y dictaduras militares. El periodo más oscuro se produjo entre 1986 y 1983, cuando la dictadura persiguió a opositores, encarceló, torturó y desapareció a miles de personas. Un trauma que aún resuena en la sociedad argentina. Con el retorno de la democracia en los años 80, parecía que se avecinaba un nuevo comienzo, pero la economía seguía siendo un problema crónico. El colapso financiero de 2001 fue uno de los peores momentos de la historia del país, sumiendo a millones de personas en la pobreza y desatando protestas masivas.
Desde entonces, el país libra una batalla constante contra la inflación, la desigualdad y la agitación política. Y aunque a veces la economía parece reaccionar, lo cierto es que estos respiros de alivio casi siempre dan paso a nuevas tormentas. Número 3. La inflación y la crisis económica. Si hay un problema que nunca abandona a Argentina, ese es la inflación. Década tras década, el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso que ha derribado gobiernos, quebrado empresas y destruido el poder adquisitivo de la población. Es tan crónico que en los últimos años, la inflación rara vez ha bajado del 100% anual. En 2023, por ejemplo, el índice cerró en el 211%. En 2024 se produjo una desaceleración, cerrando el año en 117%, que sigue siendo una cifra absurda para cualquier economía. Y, como siempre, los más perjudicados son los ciudadanos. Los salarios pierden prácticamente su valor de la noche a la mañana, los precios cambian varias veces en la misma semana y el coste de la vida se convierte en una pesadilla. ¿Ahorrar dinero en pesos? Impensable. ¿Comprar comida en el mercado? Un reto diario. ¿Planificar algo a largo plazo? Ni pensarlo. El gobierno, sea cual sea, siempre intenta remediar el caos con medidas de emergencia. Congelación de precios, paquetes económicos e incluso acuerdos con el FMI. Pero a fin de cuentas, la bomba de relojería de la inflación sigue viva, lista para estallar en cualquier momento. El país se encuentra actualmente inmerso en una profunda reestructuración económica con el llamado Plan Motosierra. La propuesta incluye drásticos recortes del gasto público, la desregulación de la economía y un intento de reducir la injerencia del Estado. Sin embargo, mientras se aplican las medidas, el peso sigue derritiéndose y crece la incertidumbre. ¿Cuál es el resultado? Una población que se ha acostumbrado a vivir en la cuerda floja, comerciantes que no saben cuánto cobrar por sus acciones e inversores que huyen hacia divisas más seguras. Número 4. Pobreza y desigualdad. No es exagerado decir que Argentina vive hoy con índices de pobreza que rozan lo absurdo para un país que fue tan rico. Hoy, más de la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza, y la situación es aún más crítica entre los niños. Familias enteras se las arreglan como pueden, muchas dependiendo de los comedores comunitarios para garantizar al menos una comida al día. E incluso con programas de asistencia social, la demanda es muy superior a la capacidad del gobierno para atender a todos. En las calles de Buenos Aires, el contraste entre riqueza y pobreza no pasa desapercibido. Por un lado, barrios como Recoleta y Palermo siguen siendo escaparates de la alta sociedad. Por otro, están las llamadas villas miseria, de las que hablaremos más adelante. Pero la desigualdad no se detiene en la capital. En provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, la situación es aún peor. Estas regiones lidian con problemas que van más allá de la falta de dinero. Hay pueblos sin rutas asfaltadas, hospitales desguazados y escuelas que apenas pueden funcionar. Para muchos, es como si Argentina se hubiera dividido en dos mundos, uno que sigue avanzando y otro que parece olvidado en el tiempo. Número 5. Las villas miseria. Si pasea por Buenos Aires, verá cafés encantadores, plazas cuidadas y avenidas que recuerdan a las capitales europeas. Pero basta con salirse un poco de la ruta turística para encontrar otra cara de la ciudad: las villas miseria. Estos barrios empezaron a aparecer hace décadas, cuando familias del interior se trasladaron a la capital en busca de oportunidades. Pero sin dinero para pagar alquileres caros, acabaron ocupando parcelas irregulares y construyendo casas improvisadas. Al principio eran pequeños asentamientos. Hoy, estas zonas se han convertido en comunidades gigantescas, con callejuelas estrechas, tiendas propias y un flujo constante de nuevos residentes. Y el problema no hace más que crecer.
Con la inflación disparada y el desempleo por las nubes, cada vez más gente se ha visto empujada a estos lugares en los últimos años. Para muchos, no es una elección, es la única alternativa para no dormir en la calle. Pero vivir allí significa enfrentarse a una dura realidad. Las infraestructuras son precarias, el saneamiento básico es casi inexistente y la delincuencia hace estragos. No es raro ver aguas residuales a cielo abierto, caminos de tierra que se convierten en barro cuando llueve y casas sin acceso regular al agua potable. Una de las más famosas es la comunidad Padre Ricciardelli, en el barrio de Flores, más conocida como Villa 1114, uno de los lugares más peligrosos de Buenos Aires. Allí, las bandas de narcotraficantes dominan las calles y la violencia forma parte de la vida cotidiana. Tiroteos, enfrentamientos con la policía y disputas entre bandas forman parte de la rutina, mientras el resto de la ciudad continúa como si esta realidad no existiera. Según datos publicados en la plataforma de noticias Swissinfo, la población que vive en chalés ha crecido en los últimos años, consecuencia directa de la crisis económica. Sin dinero para pagar el alquiler y sin un verdadero plan de vivienda, miles de personas acaban atrapadas en este ciclo. ¿El problema? Salir no es tan sencillo. Sin apoyo gubernamental, con escasas oportunidades y una economía inestable, el chalet se convierte en una prisión sin barrotes. Número 6. Pensionistas y ancianos en peligro. En medio de tanta inestabilidad económica, un grupo que sufre con especial crueldad es el de los pensionistas. Tras décadas de trabajo, la expectativa de una vejez apacible da paso a una realidad agónica. Pensiones erosionadas por la inflación, dificultad para acceder a servicios básicos y, en muchos casos, una lucha diaria por la simple supervivencia. Con el coste de la vida por las nubes, muchos ancianos se ven obligados a seguir trabajando. En los barrios obreros, no es raro encontrar a hombres y mujeres de 70 años realizando trabajos esporádicos para complementar sus ingresos, ya sea vendiendo caramelos en la calle, recogiendo materiales reciclables o incluso asumiendo tareas agotadoras que deberían estar lejos de sus preocupaciones a estas alturas de la vida. Y en lo que respecta a la salud, la situación no hace más que empeorar. Según Human Rights Watch, HRW, el acceso a servicios médicos de calidad es un grave problema para los ancianos argentinos. En Buenos Aires aún existe cierta estructura, pero en el interior del país la realidad es diferente. Falta de especialistas, equipamiento obsoleto y hospitales que no dan abasto. Para los que necesitan medicación continua, la factura no cuadra. A menudo hay que elegir entre comer o comprar los medicamentos esenciales. La red de protección social, por mucho que exista, no puede seguir el ritmo de la inflación galopante. Cada vez que se ajustan las pensiones, los precios vuelven a dispararse, haciendo ineficaz cualquier corrección. ¿Cuál es el resultado? Ancianos que, tras toda una vida de trabajo, acaban dependiendo de ONG, familiares o, en casos extremos, acaban en la calle. Para un país que antaño fue un referente en calidad de vida, ver a los ancianos tratados de esta manera es uno de los retratos más crueles de la crisis. Número 7. Estafas financieras y poncidemia. Cuando el dinero pierde valor cada día, la desesperación se apodera de uno. Sueldos que se evaporan antes de fin de mes, ahorros que no dan nada y un sistema financiero que ya se ha quebrado varias veces. En este escenario caótico, no es de extrañar que muchas personas acaben buscando alternativas, y ahí es donde entran los estafadores. En los últimos años, Argentina se ha visto envuelta en una oleada de esquemas financieros fraudulentos, bautizados por los medios de comunicación locales como la poncidemia, una auténtica epidemia de pirámides financieras. Promesas de ganancias absurdas, rendimientos diarios en dólares o criptomonedas y garantías de dinero fácil. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues sí, la estafa sigue un guión clásico.
Alguien en quien confías te presenta una oportunidad imperdible. La inversión inicial es baja, los beneficios rápidos y garantizados, y cuantas más personas atraigas, mayores serán tus ganancias. Al principio, todo parece perfecto. Los primeros inversores reciben dinero, lo que crea la ilusión de un negocio legítimo. Pero en el fondo, no es así. El dinero que entra simplemente se redistribuye entre los participantes, sin ninguna inversión real detrás. ¿Cuál es el problema? Como cualquier castillo de naipes, un día se derrumba. Cuando dejan de entrar nuevos inversores, el flujo de dinero se seca, los responsables desaparecen y quien quedaba el último en el esquema lo pierde todo. Y no se trata de casos aislados. Ciudades enteras se han visto afectadas por estafas de este tipo. En San Pedro, por ejemplo, alrededor del 30% de la población cayó en una sola estafa. La gente vendió casas, pidió préstamos y puso todos sus ahorros en la promesa de una vida mejor. Y al final, se quedaron sin nada. Lo peor es que, en medio del caos económico, muchas víctimas ni siquiera llegan a denunciarlo, ya sea por vergüenza o por falta de confianza en la justicia. Mientras tanto, surgen nuevas estafas, a menudo con nuevos disfraces y promesas reformuladas, pero siempre explotando la misma desesperación. Después de todo, ¿cómo competir con la inflación y la inseguridad financiera sin caer en las trampas? Para muchos argentinos, esta sigue siendo una pregunta sin respuesta. Número 8. Corrupción. Y como si todo esto fuera poco, si hay algo que nunca pasa de moda en la política argentina, es la corrupción. Se puede cambiar de gobierno, de ministros, poner la economía patas arriba, pero los escándalos siempre encuentran la forma de salir a la superficie. A lo largo de los años, Argentina ha coleccionado episodios de sobornos en obras públicas, tramas de malversación y enriquecimiento sospechoso. Han caído ministros, se ha implicado a gobernadores e incluso presidentes han tenido que enfrentarse a duras acusaciones. La sensación entre los argentinos es casi siempre la misma. Los políticos están más preocupados por sus propios bolsillos que por el futuro del país. Varios periódicos argentinos e internacionales han publicado ya varios reportajes señalando cómo la corrupción institucional y la falta de transparencia son factores que agravan la crisis económica. Y si algo nos ha enseñado la historia argentina, es que no importa quién esté al mando, los escándalos aparecerán. El actual presidente asumió el cargo prometiendo acabar con la corrupción y desmantelar el sistema podrido. Pero pocos meses después, empezaron a surgir acusaciones que ponían a prueba sus palabras. El primer escándalo salpicó a dos estrechos aliados del gobierno: Juan Pazo, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Arca, y su adjunto, Andrés Vázquez. Ambos fueron investigados por omitir activos millonarios en el extranjero, incluidas empresas registradas en paraísos fiscales. El diario El País reveló detalles de movimientos financieros sospechosos que, curiosamente, no aparecían en las declaraciones oficiales. En otras palabras, figuras de confianza del gobierno estaban implicadas en el mismo tipo de estafa que el presidente juró erradicar. Pero la cosa no quedó ahí. Otro caso controvertido se produjo en los yacimientos de carbón de Río Turbio, donde empresas extranjeras denunciaron que se exigían sobornos para facilitar contratos. De confirmarse, las acusaciones podrían indicar que las viejas prácticas siguen vigentes en el nuevo gobierno. Y llegó la guinda del pastel: los lingotes de oro del Banco Central. En agosto de 2024, Argentina fue tomada por sorpresa con la noticia de que lingotes de oro por valor de $1.500 millones habían sido movidos o incluso retirados de las reservas nacionales sin ninguna transparencia. El diario suizo Huffington Post informó de que parlamentarios argentinos habían exigido explicaciones sobre el paradero del oro, acusando al gobierno de ocultación. La respuesta oficial: secreto por razones de seguridad.
El problema es que esta justificación no convenció a mucha gente. A fin de cuentas, un gobierno que llegó prometiendo barrer la corrupción bajo la alfombra ya está recogiendo sospechas. Las investigaciones siguen su curso y puede que se retiren algunas acusaciones, pero el daño a la credibilidad ya está hecho. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Conseguirá Argentina salir algún día de este círculo vicioso o la corrupción seguirá siendo un elemento fijo en la política del país? Si ha llegado hasta aquí, se habrá dado cuenta de que Argentina va mucho más allá del tango y los paisajes impresionantes. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas realidades te ha impactado más? Deja un comentario y comparte este vídeo para que más gente pueda conocer esta otra cara del país. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir nuestros próximos descubrimientos en nuestro bello mundo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.